Hola, ¿qué tal hermanos? ¿Cómo están? Es un gusto poder estar nuevamente contigo en este tiempo de enseñanza del día jueves. Me siento muy contento porque es un enorme privilegio poder compartir esta palabra contigo y yo espero que ya en casita estés listísimo como cada jueves. Así es que si ya estamos listos, te quiero pedir que oremos, que pongamos este tiempo en manos del Señor para que sea su bendita palabra, hablando nuestra vida. Vamos a orar, hermano, te invito a cerrar tus ojos y a poner este tiempo en manos de Dios. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque sin lugar a duda es un privilegio el que tú nos das, el poder reunirnos a través de este medio, como iglesia, como pueblo, para poder, Señor, meditar en tu palabra, alimentarnos, Señor, de ti, de tu palabra, de tu presencia. En esta hora nos ponemos en tus manos, Señor, para que seas tú, Señor, cautivando nuestros pensamientos, quitando todo aquello que estorbe, que nos distraiga, Padre Celestial, para que nuestro único objetivo, Padre mío, sea, Señor, recibir la bendición de tu palabra en esta hora. Nos ponemos en tus manos, Señor, sabiendo que en ti lo tenemos todos, sabiendo que es tu bello Espíritu Santo el que se mueve en este tiempo. Queremos cada día más de ti, queremos perseverar, Señor, en ti. Queremos ser, Señor, testimonio de ti. Te damos gracias en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Pues muy bien, hermano, el día de hoy vamos a hablar de un tema como todos los que se imparten cada jueves, un tema que como hijos de Dios nos preocupa, nos debe de ser por prioridad, ¿verdad? Hoy vamos a hablar acerca de la humildad. El tema de hoy se llama Practicando la humildad genuina. En la actualidad, hermano, este término, humildad, ha sufrido distintos cambios a través del tiempo. Ha sufrido tales cambios que la manera de comprender y de verlo se ha tornado para que el hombre se aproveche de este término y lo use a su favor. La humildad, lejos de ser una virtud, algo genuino, un valor, se ha convertido en un tema de desventaja en este mundo. Ser humilde se ha convertido entonces en un pesar, hermano, en una constante de luchas, pero entonces como hijos de Dios debemos de volver a darle el verdadero sentido a este concepto y a esta forma de ser. Te voy a invitar a que vayamos al libro de Mateo en su capítulo 11, versículos 28 y 29. Mateo 11, 28 y 29, y la palabra del Señor dice así: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Fíjense qué hermoso, qué hermosa invitación nos hace nuestro Señor al decirnos: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Algo muy importante nos dice, que soy manso y humilde de corazón. Y a este mundo le hace falta eso. Ser mansos y ser sobre todo humildes en toda la extensión de la palabra, pero sobre todo humildes de corazón. ¿Por qué? Porque aquí está el beneficio en su palabra. Dice que si somos así, hallaremos descanso para nuestras almas. Eso ya es una bendición. Estar tranquilo y saber que nuestra humildad como hijos de Dios tiene que ser el reflejo de lo que es el Señor en nuestra vida. Eso ya es ganancia. Continuando con el tema acerca de esta humildad en la cual vivimos hoy en la actualidad, quiero decirte que nos han enseñado a soñar con siempre llegar alto, con siempre a estar en la cima, a ser mejor que cualquier otra persona. Desde pequeños nos han enseñado que debemos prepararnos para el futuro,
y que debemos prepararnos bien. ¿Y cómo prepararnos bien? Con buenos estudios, con una buena carrera. ¿Para qué? ¿Con qué propósito nos enseñan nuestros padres a ser así? Para conseguir un buen trabajo y no quedarnos atrás, no rezagarnos. ¿Ok? Sin embargo, una cosa es lo que nos enseñan en nuestro hogar, una cosa es lo que nos enseña Dios, pero otra cosa es la que nos enseña el mundo. El mundo nos enseña a trepar, a aprovecharnos de la gente, a sacar ventajas de las cosas, pero no nos enseña a prepararnos. Siempre nos está enseñando en una constante estar encima sin importar la manera en que se llega. El mundo no nos enseña a ser humildes para crecer. Nos enseña a ser humildes para tener todas aquellas cosas que en este mundo son vanas y dan supuesta felicidad, hermano. La humildad para muchos, entonces, en este mundo, y a quien no conoce de Dios, para ellos ya no es un valor. Nos gusta hacernos notar, hermano, y queremos estar por encima, siempre usando el yo, el para mí, sobre todo lo mío. Hacemos alarde del egoísmo en el cual hemos crecido en este mundo. El egoísmo es lo que reina en el mundo, hermano. Para servir verdaderamente como Cristo requiere, hay que tener un cambio de pensamiento. Pero sobre todo hay que tener un cambio en nuestro corazón. Como hijos de Dios, como siervos de Dios, hermano, no hay que esperar a que nos sirvan, sino ser nosotros los que servimos a los demás en amor sin esperar nada a cambio. Y tenemos el claro ejemplo de Jesús. Jesús en su ministerio nos dio muchos ejemplos de humildad. Y tan solo podemos recordar uno. En aquella ocasión, cuando yendo caminando por sus discípulos, esta mujer enferma tocó su manto. Él no sabía quién le había tocado. Hizo la pregunta, sin embargo, yo me imagino entre tanta gente, pues a lo mejor los discípulos dijeron, pues no sabemos quién te tocó, Señor. Sin embargo, esa humildad, esa visión, ese corazón que Dios había dispuesto a su Hijo, con la cual Él siempre predicaba, le hizo saber que había una necesidad, que esa persona que estaba enferma necesitaba de Él. Y en esa humildad le hizo reconocer, sin que Él supiera quién había tocado su túnica, su vestimenta. Supo que alguien tenía que ayudar, que alguien tenía que ser de bendición, que tenía que cumplir el propósito por el cual su Padre le había enviado. Jesús era humilde. Vino a este mundo no a nacer como un rey, no a tener las riquezas de un rey. Vino a hacerse hombre, a vivir como nosotros. Él se hizo humilde para vivir entre nosotros y darnos el ejemplo. Entonces yo te decía, el siervo de Cristo no espera que le sirvan, sino Él es el que sirve en amor sin esperar nada a cambio. Te voy a pedir que vayamos a Marcos capítulo 10 versículos 42 y 45. Son palabras en este pasaje que expresa a sus discípulos cuando le preguntan que quién debía de ser el mayor. Marcos 10, 42 al 45 dice, mas Jesús llamándoles les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos.
He aquí lo que yo te decía. El Hijo de Dios no vino aquí a que le sirvieran, a tener una vida de rey, a tener los lujos, todo lo que como hijo de Dios debería de tener. Él vino a servir, a dar testimonio, vino con un plan y con un propósito. Así tú y yo como hijos de Dios tenemos un plan y un propósito. Yo espero que tú y yo estemos siendo ese reflejo de lo que es el Señor en nuestra vida. Que la humildad que hay en nuestra vida sea el reflejo de ese ejemplo que nos dejó Jesús. La humildad de la que estamos hablando, hermano, no es de no tener nada. No es de decir a alguien que es humilde, que tal vez estemos fijándonos dónde vive, cómo viste, cómo habla, a qué lugar va a recibir la educación. No sé, tantas cosas, ¿no? La humildad no es poder no vestirse de la forma en la que te gustas, no es que te falte algo, tampoco es ser pobre, tímido, tal vez que no hables o que nunca digas nada. Ser humilde no es sinónimo de tonto, ni de persona introvertida. Desafortunadamente el mundo lo ve así. Las personas que están por encima a veces de nosotros, muchas de ellas están siempre viendo cómo sacar ventaja de las circunstancias, cómo sacar de esa aparente humildad o del entendimiento que ellos tienen acerca de este concepto. Desafortunadamente en este mundo hay gente que se aprovecha, hay gente que para llegar al lugar al que quiere estar, hace lo que no debe. Y eso tú y yo, hermano, no debemos practicarlo, no debemos de ser como el mundo. Debemos ser la luz y la sal de esta tierra. Debemos de dar el ejemplo. Andar en humildad, sí, pero con la autoridad, con el denuedo que Dios nos ha dado. Debemos de andar siempre en esa voluntad, en ese plan y en ese propósito para el cual fuimos llamados. Así es que no confundamos los términos, hermano. No entendamos que la humildad es falta de recursos o falta de personalidad. Salmo 138:6 dice, Salmo 138, versículo 6 dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. A Dios no le agrada que digamos que somos humildes y que nuestros actos no reflejen esa humildad, la cual Él nos dejó mediante su Hijo. A Dios no le agrada que estemos aprovechándonos de nuestro prójimo. Lo que le agrada a Dios es que seamos el reflejo de lo que su Hijo fue cuando se hizo hombre y padeció todo lo que nosotros padecemos en este mundo. Tú y yo debemos de practicar esa humildad genuina. Tú y yo debemos de ser el reflejo de lo que fue Él, de lo que nos ha enseñado. Es una manera de decirle a Dios, aquí estoy. Es una manera de decirle a tu prójimo, aquí estoy. Es una manera de tratar de cambiar el pensamiento y darle un nuevo concepto a la humildad en este mundo. Es regresar a esa humildad genuina. La humildad primeramente, hermano, es aceptar. La humildad para ser humilde debemos entonces saber y aceptarnos, aceptar nuestras limitaciones para luchar por superarnos, pero sin negar que tenemos limitaciones. Debemos aceptarnos y aceptar a los demás. Entonces, lo primero para ser humilde es reconocer que tenemos limitantes, que en este mundo venimos a ser ejemplo, a perseverar, a trabajar. Venimos a obtener las cosas con honestidad, con amor. Y una vez que nosotros aceptamos esto, podemos aceptar
a los demás. La humildad, hermano, también es obedecer. Hoy que la gente en el mundo quiere mandar y solo mandar, debemos también aprender a obedecer. Obedecer entonces es respetar, es saber realizar aquello que me puede indicar Dios por amor y no por obligación. ¿Cuántas veces, hermano, cuando se nos delega una responsabilidad, ya sea en lo profesional, en nuestro trabajo, en la misma iglesia, cuántas veces no tendemos a ese liderazgo, convertirlo en un acto de mala intención, a lo mejor de no comprender qué significa ser líder, porque a veces en lo secular, en lo profesional, en este mundo, cuando te conviertes en líder, entonces piensas que tú puedes hacer a diestra y siniestra todo lo que se te ha delegado. A las personas las puedes tratar mal, a las personas les puedes explotar laboralmente, a las personas las puedes menospreciar, y no, hermano. Cuando habla que la humildad es obedecer, es primeramente nosotros dar el ejemplo. Cuando nosotros tengamos a cargo un proyecto, somos parte de ese proyecto, somos parte de las personas que nos están ayudando a lograr esa meta. Cuando nosotros aprendemos a obedecer y cambiamos ese mandar por servir, tenlo por seguro que vas a dar mucho más de lo que te están pidiendo. ¿Por qué? Porque las personas tal vez que están a tu cargo, porque a lo mejor si en la iglesia estás en un liderazgo, tú empiezas a dar el reflejo o una actitud de servicio, tenlo por seguro que esos individuos, esas personas, esos hermanos van a hacer lo mismo que tú. ¿Por qué? Porque se van a comprometer, van a querer ser como tú, porque estás dando testimonio de la humildad que Jesús te ha dado. El ejemplo que Él ha dejado es eso. Antes de mandar, antes de ponerte en una posición de líder, debes aprender a servir. La humildad, hermano, también es sacrificio y amor. Y hoy normalmente lo que nos cuesta, quiero decirte que lo primero que hacemos, algo que nos cuesta hacer o algo que nos cuesta, lo desechamos, lo hacemos a un lado. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a recibir, a vivir en la comodidad, en no esforzarnos, en no luchar por lo que necesitamos, que entonces viene a nuestro pensamiento que las dificultades no queremos tenerlas. Y por eso lo hacemos a un lado. Vamos pasando por la vida con el menor esfuerzo. Vamos con el pensamiento negativo de si no es en mi beneficio, entonces no lo hago. Si no obtengo algo de esto, entonces no lo hago. Si yo no voy a tener, o voy a comer, o voy a ser partícipe de esto, entonces yo no coopero. No, hermano, eso no. Es sacrificio y amor. Además decimos, si están los otros, que lo hagan ellos. Eso es una actitud mediocre, hermano. Como hijos de Dios, o sea, Dios no nos hizo para estar pensando, que lo hagan ellos. O sea, yo para eso estudié, para eso me preparé. Sí, ciertamente te preparaste, ciertamente te esforzaste, ciertamente hiciste las cosas bien, como lo debías de hacer. Sí, pero en tu educación, en lo que debe estar en tu corazón como hijos de Dios, es que por muy arriba que estés, siempre que tienes que dar el ejemplo y dar testimonio, porque somos luz y sal de esta tierra, porque fuimos llamados con un propósito. ¿Cuál? A ser discípulos. Nosotros debemos de ser discípulos de Cristo. Imitar cada acción, cada palabra, cada vivir en nuestra vida sea el reflejo. ¿Puedes ser líder? Sí, qué bueno, para eso luchaste. ¿Puedes tener riqueza? Sí, qué bueno, para eso trabajaste. Pero ante todo es la humildad, es el aceptar, el obedecer, es el sacrificio, pero no entendiendo que tú te tienes que despojar de todas las cosas y la humildad tiene que caer radicalmente al otro extremo. No, estamos viendo que la humildad va más allá de no tener nada, de no poder vestirnos bien, de no poder comer bien, de que nos hagan falta cosas, de que no puedas a lo mejor
tener todo lo que necesitas. No, la humildad no es eso. La humildad es servicio. Y entonces yo te decía, estamos acostumbrados a ir por la vida sin el menor esfuerzo, diciendo que hagan los demás lo que tal vez yo puedo hacer. ¿O para qué lo voy a hacer si no sirve para nada? Nos cuesta tanto sacrificarnos, hermano. Nos cuesta tanto ayudar a los demás. Humildad es sacrificarse, hermano. Es realizar aquello que nos cuesta. Es realizar aquello que no nos gusta, pero que sabemos que con ello hacemos un bien. La humildad tiene que ver con sembrar. Y aunque eso cueste, hermano, sabemos que si sembramos entonces vamos a poder, ¿qué? Cosechar. Quiero decirte entonces que humildad es ser como Jesús. ¿Y por qué te digo que humildad es ser como Jesús? Porque ¿qué hizo? Aceptó con humildad su misión. Es decir, se hizo obediente hasta la cruz. En Jesús vemos, hermano, las cualidades que hemos comentado de la humildad. Jesús aceptó, obedeció, sacrificó, pero no solamente sacrificó por sacrificar. Hubo algo más, se sacrificó por amor a ti, por amor a mí, por amor a su pueblo. Vayamos a Filipenses capítulo 2, versículos 7 y 8. Filipenses 2, versículos 7 y 8. Y dice la palabra del Señor, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús acepta ser como uno de nosotros, hermano, y lo hace con todas las consecuencias. A él no le importó sacrificarse por ti y por mí, redimirnos a través de ese acto hermoso de amor. Él pudo haberse negado. ¿Por qué? Porque era el Hijo de Dios. ¿Pero qué hizo? Nació en un pesebre, hermano. Creció con sencillez en Nazaret. Y en su ministerio dejó ejemplo de humildad. En cada acción, en cada bendición, en cada palabra, Él nos reflejaba la humildad con la que tú y yo debemos de vivir. Jesús obedeció, y su obediencia amorosa, ¿qué le llevó? Le llevó a la muerte, y muerte en la cruz. Sacrificó todo por nosotros. Él no vino, como yo te decía, siendo hijo de un rey, no vino siendo rico, no vino siendo alardeando de quién era él. Se despojó y quiso ser uno como nosotros. Quiso padecer lo que nosotros padecíamos en este mundo para comprender, pero sobre todo para dar ese ejemplo de humildad. Jesús se sacrificó su futuro por la misión de salvar al mundo. Jesús sacrificó su lugar como Hijo de Dios. ¿Para qué? Para darnos salvación. Eso es humildad. Darse por otros, servir a otros, ayudar a otros, bendecir a otros. Y Jesús nos da este ejemplo en su sacrificio. Nos regaló salvación. Jesús ama desde la humildad que él tenía. Jesús se pone a lavar los pies a sus discípulos. Tiene ese acto de amor siempre humilde y generoso, porque así coloca ante sus amigos un camino de servicio y amor. En ese amor es en el que debemos de estar tú y yo, en ese mismo sentir. Y vemos este claro ejemplo.
lavando los pies a sus discípulos. ¿Para qué? Para que ellos entendieran el verdadero propósito por el cual fueron llamados. Él estaba dando testimonio del propósito y el plan de Dios para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque cuando Él hizo esto, entonces comprendieron cada uno de ellos que el servicio y el amor era lo primordial. La humildad engloba eso, servicio y amor. Y lo mejor que podemos hacer con nuestras vidas es seguir el ejemplo de Jesús. Ahora vayamos a 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21. 1 Pedro 2, capítulo 21 dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Fíjate, fuimos llamados con un propósito. ¿Por qué dice? Porque también Cristo padeció por nosotros. Y nos dejó algo que tú y yo debemos de valorar mucho: el ejemplo. El ejemplo que iba a hacer que tú y yo permaneciéramos, que tú y yo cumpliéramos ese propósito. ¿Para qué? Para que sigáis sus pisadas, es decir, para ser imitadores de Él. El ejemplo de Jesús es esencial para cada uno de nosotros, hermano. Jesús mostró su gran amor y humildad para con nosotros cuando dio su vida. A Él no le importó el sacrificio, no le importó la circunstancia, a Él no le importó quién éramos tú y yo, quién eran las personas a las que estaba ayudando, ni cómo lo trataron, ni quiénes eran, si eran ricos, si eran pobres, si eran educados, cómo vestían, cómo hablaban. No importaba ninguna de esos aspectos, ninguna de esas circunstancias. A Él no le importó nada. Él solamente reflejó lo que su Padre le había encomendado. Él cumplió el plan por el cual había sido enviado. Y así debemos de ser tú y yo, andar en esa humildad y dar testimonio de lo que como hijos de Dios debemos de ser ante los demás. Te voy a pedir que vayamos al libro de Juan, capítulo 15, versículo 13. Juan, capítulo 15, versículo 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno que ponga su vida por sus amigos. Nuevamente, sacrificio y amor. Sacrificio y amor es el ejemplo que nos está dando Jesús. Humildad. Al hacer esto, el Señor nos muestra el verdadero amor. Entonces la persona humilde reconoce la dependencia de Dios. No busca el dominio sobre sus semejantes, sino que aprende a darles valor por encima de sí mismos, hermano. Es carencia de cualquier forma de egoísmo. En nuestro corazón no tiene que haber eso. El egoísmo no es para nosotros, hermano. Nosotros debemos de hacer lo que Jesús hizo. Jesús dejó riquezas, gloria, comodidad, por ser el Hijo de Dios, para estar donde en la tierra. ¿Y qué? Morir por todos nosotros. Y por ese simple hecho de obediencia, por esa actitud que Él tuvo de humildad, ¿qué hizo? Dios le exaltó. Dios se agradó de Él. Dios dijo: ha cumplido mi propósito. Entonces imitemos. Es algo sencillo. Pidámosle a Dios que ponga en nuestro corazón esa humildad. Pidamos al bello Espíritu Santo que nos transforme, que nos moldee y que nos permita ser lo que como discípulos, como hijos de Dios debemos de ser. Filipenses 2, versículos 8 al 11. Dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo el Señor es el Señor, para gloria de Dios
Fíjense, estando en la condición de hombre, como tú y como yo, no como hijo de Dios, ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo, haciéndose como obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y con este acto vuelvo a decirte, con ese simple acto de obediencia, dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Fíjate, Dios se agradó de su actuar, de la manera en que se guiaba, de lo que él reflejaba, de lo que él era, aún siendo su hijo. Y entonces vienen preguntas a mi mente, hermano. Quiero hacer esta pregunta. Quiero que te hagas esta pregunta. ¿Sigo yo el ejemplo de Jesús? ¿Cómo está mi amor, mi obediencia, mi servicio, mi humildad? ¿Soy yo un buen ejemplo para otros en humildad? Yo no sé si te lo habías preguntado. Yo no sé si en tu diario actuar te has dado cuenta de cómo estás en estos aspectos. Contéstalas tú, ahí donde estás en tu casa. Toma un tiempo para meditar en esto. Ahora te voy a pedir que me acompañes nuevamente al libro de Juan, capítulo 13, versículo 15. Juan, capítulo 13, versículo 15 dice, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Una orden. Algo que simplemente Dios nos está pidiendo. Algo que su Hijo nos está invitando. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Tenemos un propósito. Para algo fuimos llamados. Para ser imitadores, hermano. Uno de los principios básicos del ser cristiano es sin duda el estar dispuesto a dejar de ser yo. ¿Para qué? Para que Cristo sea en mí, a través de mí. Y para esto es necesario que yo, que tú, menguemos, que nos hagamos pequeños, para que entonces Él crezca y entonces podamos obrar y actuar como Él. Es decir, morir a nosotros mismos para que Cristo entonces viva en nosotros. Cuando te ignoran, hermano, o te olvidan y a propósito te hacen a un lado y tú no te atormentas, ni te sientes herido, ni te sientes ofendido o sientes la indiferencia, sino que en tu corazón está siempre feliz, está gozoso por haber sido considerado digno de sufrir por Cristo. Eso es morir a ti, eso es morir a ti mismo. El que no te preocupe el cómo te vea, a lo mejor el que no te preocupe cómo piensan de ti, el que no te preocupe a lo mejor qué es lo que tienes o lo que no tienes, es morir. ¿Por qué? Porque mientras tú estés haciendo lo que como hijo de Dios te corresponde, pues en el mundo van a hablar, se van a fijar, van a estar observándote, hermano. Pero mientras tú y yo seamos el reflejo y demos testimonio de lo que es Cristo en nosotros, el mundo puede girar, el mundo se puede a lo mejor acabar. Sin embargo, nosotros vamos a poder alcanzar esa meta hermosa que es en Cristo Jesús. Cuando hablan entonces mal de lo bueno que haces y tus deseos son ignorados, cuando tu consejo es despreciado y tus opiniones ridiculizadas, y te rehusas a dejar de crecer en tu corazón el enojo y aún en defenderte, si no recibes todo en silencio y con amor, entonces eso no es permitirle a Dios que Él crezca. Si haces todo lo contrario, entonces estarás permitiendo que Dios crezca en ti. Cuando aguantas amorosamente y pacientemente cualquier desorden, irregularidad, impuntualidad, incomodidad, cuando te enfrentas con todo aquello que es adverso, el desatino, la extravagancia, la insensibilidad espiritual, y lo soportas como Jesús, eso es morir a ti mismo. Cuando te contentas con cualquier comida, ofrecimiento, clima, compañía, prenda de vestir, interrupción por voluntad de Dios, eso es morir a ti mismo.
porque no te estás preocupando por las circunstancias, hermano. Estás haciendo lo que te corresponde. Cuando puedes ver la prosperidad de tu hermano y cubiertas sus necesidades y honestamente te alegras con él en espíritu y quitas y haces a un lado la envidia y no cuestionas a Dios porque tus propias necesidades son más grandes y tus circunstancias desesperantes. Eso es morir a ti mismo. Cuando puedes recibir corrección y reproche de uno menor que tú y someterte en humildad interna y externamente, sin dejar que el resentimiento o la rebeldía en tu corazón salga, eso es morir a ti mismo. Y morir a ti mismo es ser humilde. Porque si Jesús lo hizo, tú y yo como hijos de Dios podemos hacerlo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Si tú y yo queremos ir en pos de nuestro Señor, ser el reflejo de lo que es Él, imitar esa humildad que nos dejó como ejemplo, entonces es tiempo de que, si no lo hemos hecho, menguemos, permitamos que crezca primeramente nuestro Dios en nuestro corazón y ponga en nuestro corazón el ejemplo y la humildad de nuestro Señor. Yo no sé, hermano, si en esta ocasión, en esta enseñanza, Dios haya hablado a tu vida, pero creo que tenemos un llamado y un propósito importante. Y como llevaba por título esta enseñanza, creo que tú y yo debemos diariamente practicar la humildad genuina, la humildad que Jesús nos predicó. Así es que yo te invito en esta hora, hermano, a que si en tu corazón y en tu vida no estabas practicando esto sea el comienzo de lo cual o a lo cual hemos sido llamados. Así es que vamos a orar. Hemos terminado ya con esta enseñanza. Vamos a pedir a nuestro Señor que Él sea nuestra guía, que Él nos indique, que Él nos haga ver todo aquello que estamos tal vez cometiendo o haciendo mal. ¿Para qué? Para que entonces nosotros podamos ser imitadores de esa humildad. Amado Padre Celestial, tu palabra ha sido dada. Sin lugar a dudas, Señor, tenemos un gran ejemplo en tu Hijo. Tenemos, Señor, un propósito que cumplir. Hemos sido llamados, Señor, conforme a tu voluntad. Y en esa voluntad, Señor, queremos andar. Sabemos, Padre mío, que en este mundo ciertamente hay muchas circunstancias que no nos permiten, Padre Celestial, a veces desarrollar de una manera óptima, Señor, a lo cual fuimos llamados, Padre mío. Pero en esta hora nos ponemos en tus manos para que sea tu bello Espíritu Santo hablando a través, Señor, de esta enseñanza, de esta palabra. Queremos ser humildes, Señor. Queremos ser el reflejo de tu Hijo. Queremos, mi amado Jesús, dar, Señor, testimonio. Padre mío, toma nuestros corazones, nuestra vida, Señor. Queremos menguar para que seas tú creciendo cada día en nuestra vida. Yo te pido que bendigas la vida de mis hermanos, que seas tú, Señor, siempre el centro de su vida, que en toda dificultad, en toda circunstancia, Señor, seas tú ese lugar seguro al cual pueden acudir, que sea su consejo, su sabiduría, Señor. Yo te doy gracias por tu amor y tu misericordia, porque hasta aquí nos has ayudado, Señor, y lo seguirás haciendo. Quedamos en tus manos, Padre mío, en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Pues muy bien, hermano, hemos terminado este tiempo. Yo espero que esta palabra haya sido de edificación, que te hayas gozado inmensamente en ella. Pues no me queda decirte más que bendiciones y hasta la próxima.